Acompáñenme a leer en la carta a los Efesios, capítulo 4, carta a los Efesios, capítulo 4, el verso 11. Carta a los Efesios, capítulo 4, el verso 11 y 12. Vamos a leer estos dos versos en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Dice la gloriosa y eterna palabra del Señor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora pasemos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, carta a los Romanos capítulo 12. Leemos el verso número 5. Gloria al Señor. A veces se pega la hojita, ¿cierto? Así nosotros, siendo muchos, ¿qué somos? Somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Quiero hablarles en esta hora, mientras se acomodan, de las semejanzas de la iglesia. Las semejanzas de la iglesia. ¿A qué se asemeja la iglesia del Señor Jesucristo? Y si usted prestó atención a lo que leímos, nos damos cuenta que allí menciona la expresión refiriéndose a la iglesia como cuerpo de Cristo. Y eso es una imagen muy descriptiva que da la Biblia de Jesucristo y de su iglesia. La imagen del cuerpo humano siendo Cristo la cabeza y la iglesia su cuerpo. Cristo necesita la iglesia y la iglesia necesita a Cristo. La cabeza no puede funcionar sin el cuerpo, ni el cuerpo puede funcionar sin la cabeza. La cabeza es la que sueña, la que planifica. Pero la cabeza es una mente por sí misma. ¿Cómo así? Es decir, que la mente de la iglesia es Cristo. Una cabeza debe tener un cuerpo para llevar adelante los planes de manera que se concreten los sueños. Cristo nos vino a traer un plan de paz y de reconciliación a un mundo de hombres perdidos, de hombres y mujeres que estábamos alejados de Dios y entre sí. Pero el cuerpo, que es la iglesia, debe llevar adelante el plan que está en la mente del Señor, que es el mensaje de paz en el poder de Cristo, y debe llevarlo a hombres y mujeres como iglesia del Señor que somos. Aquí la cuestión es que si Dios tuvo poder de crear la iglesia y Él, siendo la cabeza de la iglesia, Él tiene el poder para hacer funcionar esta iglesia que es su obra perfecta. Dios tiene el poder de mantenernos ocupados para Él, el poder de ayudarnos en nuestro testimonio, el poder de motivarnos a proclamar el mensaje de reconciliación y de llevar a los desesperados, aquellos que andan sin el Señor, los que andan en tinieblas, en hambre, en enfermedad y en sufrimiento, esta palabra que tiene poder. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros de los unos de los otros.
nosotros nos necesitamos. Todos en la iglesia, todos los miembros son necesarios. La iglesia es el instrumento a través del cual podemos llegar a la plenitud de Cristo, que lo llena todo. Jesucristo es el que obra en todo el mundo y en la historia humana para llevar adelante el plan eterno de salvación. Él está obrando. Aunque usted no lo crea, Dios está obrando. Aún en momentos donde usted como que se quiere salir, y como dijo el salmista, por poco se deslizaron mis pies, pero usted empieza a ver que Dios permite cosas para que usted se dé cuenta que Él no deja de obrar en su vida. Hasta en sueños lo vemos. Yo no sé cuánto les ha pasado que hasta el Señor utiliza los sueños para demostrarnos que Él está obrando en nuestras vidas. Debemos pensar que la iglesia es el cuerpo de Cristo sobre la tierra para darle forma a la historia de la raza humana. Efesios 2:19, en la primera parte vimos que la iglesia se asemeja a un cuerpo, donde Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Pero en Efesios 2:19 nos dice que la iglesia se asemeja a una familia. Y dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Y mire cómo nos hace el Señor, miembros de la familia de Dios. Por eso nosotros tenemos que saber que esta es parte de la iglesia, pero no es toda la iglesia. En Yarumal tenemos varias congregaciones, pero una sola iglesia. Hay que comprender esa expresión. Varias congregaciones, pero una iglesia. Usted no puede decir, en Yarumal hay 5 iglesias. No, aquí hay 5 congregaciones y una sola iglesia. Porque la iglesia es una sola. Amén. El Señor nos ha hecho miembros de su familia. Uy, yo soy de la familia de Dios. Gloria al Señor Jesús. Él nos ha hecho parte de su familia. Por eso es que usted no le puede decir a un inconverso hermano, porque él todavía no es familia suya. Un trinitario todavía no es familia suya. ¿Por qué? Porque él no es su hermano. Hasta que no se le invoque el nombre de Jesús, no es su hermano. Cuando somos bautizados en el nombre de Jesús, en las aguas bautismales, el nombre de Jesús es invocado y dice la palabra del Señor que tomamos un nombre, porque todo lo que respecta a nosotros queda invocado el nombre de Jesús. Por eso es que una persona así se quiera ir del Señor, allá afuera lo reconocen. Así se pinte y se ponga lo que quiera. Usted es de alguna religión, usted es de alguna iglesia. Y de pronto la persona hasta se pintó para que no lo reconociera. Ya estás marcado. Porque el nombre de Jesús, cuando es invocado en una persona, queda marcado para toda la vida. Si no quiere perseverar, créame que tendrá problemas graves en el futuro. Pero uno queda marcado con el nombre de Jesucristo. ¿Cuáles son los privilegios de ser bautizado en el nombre de Jesús? Que Él nos hace miembros de su familia, adoptados como hijos de Dios, hijos e hijas del Señor. Ahora vivimos en la misma casa con Dios y su familia. Y todas las experiencias de la familia de Dios son nuestras. ¿Sabe cuáles experiencias se viven en la familia de Dios? Experiencias de amor.
experiencias de responsabilidad y servicio. Tenemos un vestido nuevo, tenemos un rumbo diferente. Tenemos cuidados de nuestro Padre Celestial, tenemos la provisión de nuestro Padre Celestial, tenemos alimento de parte de nuestro Dios. Por eso la iglesia y nosotros que somos la familia del Señor, tenemos que vivir a la altura de un hijo de Dios. No por los hermanos, no por el pastor, no. Yo vivo a la altura porque soy un hijo del Rey. ¿Sabe por qué yo no vivo como cualquiera? Porque yo no soy cualquiera. Somos hijos de Dios. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero esta iglesia que el Señor Jesús está edificando, la Biblia dice que seamos piedras vivas. Que seamos piedras vivas. Y nosotros tenemos que llevar otras piedras para formar ese gran edificio que es la iglesia. A mí me gusta mucho lo que hace el Señor con nosotros. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia se asemeja a un templo, a una edificación. Efesios 2:21 dice, en quien todo el edificio, ¿cuál edificio? ¿Este? ¿De 4 paredes? No, el edificio que está hablando es la iglesia. En quien todo el edificio bien coordinado. No es un edificio, no, es que este edificio es de 5 pisos y ya. No, el edificio que el Señor está construyendo todavía no se ha terminado de construir. Todavía hay un letrero que dice edificio en construcción, porque este edificio no ha terminado la construcción. Porque a diferencia de la Torre de Babel, este edificio sí va a llegar hasta el cielo. Ellos quisieron hacerlo a su manera, pero no llegaron. Pero este edificio que es la iglesia del Señor, sí va a llegar al cielo. ¿Y cuántos quieren llegar allá? Hermano, yo aquí no me quiero quedar. Yo no quiero ser parte de todo el mercadeo que va a ser el anticristo. Yo no quiero ser parte, no quiero saber nada de lo que va a ser el anticristo, porque no me interesa estar aquí con el anticristo. A mí lo único que me interesa es saber qué es lo que tengo que hacer para ser edificado en el Señor, para poderme ir con Él. Por eso nosotros tenemos que ser edificados. Y para ser edificados necesitamos oír la palabra. Si usted no oye la palabra de Dios, no será edificado. No puede. Y no va a crecer. La palabra de Dios nos da las fuerzas para seguir creciendo. Y esta estructura, los planos arquitectónicos de esta edificación las tiene Cristo, porque Él es el arquitecto y constructor de esta magna obra. Y como arquitecto y constructor, Él tiene que cortarnos, porque para que hagamos parte de esta edificación no podemos hacerlo como estamos, sino que Él nos tiene que pulir para que seamos una obra perfecta del Señor. La iglesia también se asemeja, según la Biblia, a un misterio. La iglesia es un misterio. Efesios capítulo 3, el verso 3 al 5. Observe con atención lo que dice: que por revelación me fue declarado que el misterio. ¿Cuál? ¿Cuál misterio? Está hablando de la iglesia. El misterio, como antes lo he escrito brevemente,
leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Cuál era el misterio de Cristo? Su iglesia. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A ese misterio que se asemeja a la iglesia se le denomina el misterio de Cristo. La palabra misterio es una gran verdad que el Señor iba a revelar para que el hombre la conociera. Como dice el versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué significa el misterio de Cristo? Que fue una verdad que no fue conocida antes de los apóstoles y profetas. Que ese misterio de Cristo fue una verdad que no podría ser descubierta por el razonamiento humano. Que ese misterio de Cristo fue una verdad que debía ser revelada por Dios si es que alguna vez se diera a conocer. Ese misterio ya no es misterio. Sigue siendo misterio para los que no les ha sido revelado, pero ya ese misterio ya fue revelado. Por eso para nosotros es un privilegio que ya no es misterio, ya es una verdad en nosotros. Nosotros no estamos aquí para ver si somos hijos de Dios, para ver si somos la iglesia del Señor. No, yo estoy seguro que somos hijos de Dios y que somos la iglesia del Señor. Ningún hombre en este mundo físico jamás podría haber penetrado en el mundo espiritual y descubrir la verdad sin importar lo que algunos sostienen. Juan 3:13 dice, hablando de que hay gente que ha querido por sus propios medios buscar la manera de ver los misterios de Dios, pero por sí solos nadie los va a encontrar. Jesús dijo en Juan 3:13, nadie subió al cielo, sino el que descendió ¿de dónde? Del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y en ese momento estaba hablando con Nicodemo. Ese misterio, los trinitarios todavía para ellos sigue siendo un misterio. Para los testigos de Jehová sigue siendo un misterio. Para todo aquel que no ha creído en el nombre de Jesucristo sigue siendo un misterio. Para usted y para mí no. No hay duda. Para nosotros no hay duda alguna que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Alabanzas al nombre de Jesús. Ese misterio de Cristo, mire lo que dice Efesios 3:6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del evangelio. El misterio de Cristo fue una revelación que se dio a conocer primero como Él lo sabe hacer. Nosotros los gentiles somos coherederos de Dios junto a los judíos, porque el evangelio vino a través de los, ¿a través de quién? De los judíos. Antes de Jesucristo, ojo con lo que voy a decir, la historia se partió en dos: un antes de Cristo y un después de Cristo. Y antes de Cristo, si una persona quería ser salva, debía acercarse a Dios a través de la religión judía. ¿Antes de qué? Antes de Cristo, para que no se vaya a judaizar. Porque, ay no, yo escuché que para uno acercarse a Dios se tiene que hacer judío. Antes de Cristo. Antes de Cristo, para que una persona se pudiera acercar a Dios,
tenía que ser a través de la religión judía. Pero esos judíos que realmente creían en las promesas de Dios, ellos eran los herederos de Dios. ¿Quiénes? Los judíos. No importa quiénes seamos. No importa quiénes seamos. Ahora debemos acercarnos a Dios cara a cara a través de Jesucristo el Señor. Nosotros, los que no somos del pueblo de Israel, somos llamados gentiles y formamos parte del mismo cuerpo que los judíos. Dios está creando ahora un nuevo cuerpo de personas compuesta por personas de todas las naciones y razas, todas centradas alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 12:18 dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Nosotros los gentiles recibimos la misma promesa de Cristo que recibieron los judíos. ¿Cuándo los judíos recibieron a Cristo? ¿Antes o después? Bueno, recuerde que los discípulos eran judíos, pero no todos recibieron al Señor. No todos los judíos lo recibieron, no todos. Pero ahora, para ser salvo, tanto judíos como gentiles, debemos hacernos bautizar en el nombre de Jesucristo para ser parte de la iglesia. No de las iglesias, porque el Señor no tiene iglesias, el Señor tiene una iglesia, porque una es la paloma mía, la perfecta mía. Y qué bendición que nosotros hacemos parte de la iglesia del Señor. La iglesia se asemeja a una nueva creación. Por eso nosotros no podemos caminar como lo hace el mundo. En medio de una generación mala y perversa, nosotros tenemos que marcar la diferencia. Pero hay cosas del mundo que se nos quieren pegar. El mundo es muy artificial. Al mundo le gusta la estética. Y por eso la iglesia se asemeja a lo que era el tabernáculo. Imagínense que el tabernáculo era de pieles de animales y eso en medio del desierto, eso no se veía bonito. Pero lo bonito de ese templo no era lo que estaba afuera, sino lo que estaba dentro de él. Porque allá estaba el arca que representaba la presencia de Dios. El mundo no le gusta como es usted. Y por eso llegan propuestas. Así no te ves bien, hazte esto, ponte esto, píntate aquí, ponte allá, haz esto y lo otro, y nos pone cosas para que nosotros como que nos vaya pegando eso. Pero aquel que entiende que es un hijo y una hija de Dios, no hace eso, no lo hace. Y yo quiero, hermano, que usted le dé altura a lo que es usted. Porque nadie puede predicar un evangelio más alto del que vive. No te dejes cambiar lo que el Señor ya te dio. A Dios le importas. Eres importante para Dios. Pero al Señor no le gustan las apariencias. ¿Usted cree que al Señor le gusta porque yo estoy vestido así? No, yo estoy vestido así porque Él me vistió así. Pero lo que al Señor le importa realmente es que yo viva para Él. Porque yo ante ustedes puedo ser, uy, no, el hermano, uy, no, es un pastorazo, qué bendición. Sí, eso dice usted de mí, pero ¿qué dice el Señor de mí? Porque aquí el que aprueba quién es y quién no es el Rey de la Gloria. Nosotros
Somos una nueva creación. Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis. Es decir, que si usted lo hacía, ya no lo siga haciendo, que ya no andéis como los otros gentiles, es decir, como los mundanos. No, hermano, esto sí se puede, poquito, no hay problema. Esos poquitos hacen daño. ¿Cómo andan los gentiles? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda la gente que no tiene a Dios? En vanidad. Y el Señor nos está diciendo que como iglesia de Él, no andemos como andan los demás, que andemos como es digno del Señor. Venga, pero aquí no hay ninguno de sus hermanos. ¿Y usted por qué hace y no hace esto? Y no, es que yo tengo que andar como es digno del Señor en todo lugar. En cualquier lugar uno tiene que marcar la diferencia. En donde usted quiera que esté, como es digno del Señor. ¿Usted por qué lo hace? ¿Usted por qué se viste así? ¿Usted por qué piensa así? ¿Usted por qué habla así? Porque yo tengo que andar y vivir como es digno del Señor. ¿Cómo anda el mundo? En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento en tinieblas, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Por eso nosotros no podemos ser duros de corazón. Eso es para el que anda sin el Señor. ¿Y qué pasó con esos duros de corazón? Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Usted a quién está siguiendo? ¿A quién está siguiendo? Si eres parte de la iglesia del Señor Jesús, debes seguir a Jesús de Nazaret. Nosotros no podemos seguir, hermano, como son los hombres impíos, sin Dios. El creyente debe caminar detrás de Cristo. Nosotros tenemos que seguir a Cristo, hermano, en donde quiera que estemos. En donde quiera que vayamos, hermano, uno tiene que andar es detrás de Cristo, hermano. Nosotros lo seguimos es a Él. Ahora el Señor nos ha dado vida nueva. Él nos ha dado vida nueva. La iglesia de Éfeso, hermano, era una iglesia gentil. Por eso es que el Señor a través del apóstol Pablo le dice en la carta a los Efesios: ya no caminen como los otros gentiles, porque ellos no eran judíos, sino que habían creído en el nombre de Jesús y habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces el Señor les dice: ya no anden como los otros. Usted en Cantares encontrará que dice la palabra del Señor que muchas son las doncellas, muchas las concubinas, pero una es la paloma mía. Muchas, hermano, dicen tener al Señor. Los ve usted hasta brincando, los ve cantando hasta nuestros coros y los ve haciendo muchas cosas que se parecen. Pero ¿sabe cuál es el único problema que ellos tienen? No tienen intimidad con el esposo. ¿Por qué sabemos que esta iglesia tiene intimidad con el esposo? Porque nosotros hemos sido testigos que el Espíritu Santo se ha manifestado en nuestras vidas. Y yo creo que en esta hora aquí hay más de uno testigo del poder de Dios que se ha manifestado en su vida. Por eso nosotros, hermano, vea, ya no vamos detrás de los placeres del mundo, ya no vamos detrás de cómo el mundo sigue religiones, no vamos detrás de posesiones mundanas, no vamos detrás de ideas mundanas, no vamos detrás del poder mundano, ya no queremos la honra mundana, no queremos los dioses mundanos. Bueno, la gente tiene dioses, usted y yo tenemos al único Dios.
Los incrédulos caminan con el entendimiento en tinieblas. Ellos están ciegos, hermano, ellos no ven. Entonces, ¿usted por qué se va a dañar, hermano? Lo que tiene de Dios, ¿por qué no lo cuidamos? ¿Por qué no guardamos esta palabra bendita? ¿Usted cree, hermano, que en la iglesia hay que buscar posición? No. Ni yo como pastor soy más que ustedes. Aquí, hermano, la Biblia dice: ¿quién es más grande, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Pues el que se sienta a la mesa. Aquí el pastor le está sirviendo a usted, porque nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Así anda el mundo, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Usted y yo ya no ignoramos las cosas. Usted no tiene que probar nada del mundo, no. Usted y yo no somos ignorantes. Usted sabe muy bien que hay cosas que no nos convienen, que las tenemos que alejar de nosotros porque nos hacen daños como hijos de Dios que somos. Los incrédulos caminan ajenos de la vida de Dios, separados de Dios, con sentimientos poco amistosos y hostiles, alejados de Dios, cortados de Dios, apartados de Dios. Los incrédulos están más allá de los sentimientos. Por eso es que usted ve que una persona se endurece. Y entre más usted le hable de Dios, más se le endurece el corazón. Y uno dice: pero ¿cómo es posible? Si yo le hablo, si yo le digo, claro, porque él está lejos de Dios y su corazón cada vez se endurece más. Y por más que usted le hable palabra de Dios, él se endurece más. Porque es un ciego, es un ignorante y camina sin Dios y es insensible a las cosas de Dios. No le importa. Y cuando dice que los incrédulos se entregan a la lascivia es toda forma de vida sensual. El sensualismo es es la etapa que estamos viviendo en este momento. Esto primero, hermano, ¿qué problema en las damas? Lo de la sensualidad, porque la sensualidad se da hasta en la forma de vestirse. La sensualidad se da en la forma, en cuando yo quiero mostrar hasta mi ropa íntima, que los demás se den cuenta de eso. Por eso, hermano, si yo le digo a usted en este momento, eso sería un escándalo. Yo decirle: hermano, ¿por qué no está en ropa interior aquí? Usted dirá: pastor, ¿cómo se le ocurre? Pero ¿qué diferencia hay que usted esté en ropa interior aquí, pero yo voy al mar o a una piscina o qué sé yo, pero me tomo una foto en una prenda poco decorosa? ¿Qué diferencia hay que te vengas aquí con ropa así interior aquí, pero estás allá y te tomas la foto y la pones allá en las redes para que todo? ¿Qué diferencia hay? Dímelo tú. ¿Será que el Dios del mar, de la piscina, no es el mismo? El día que yo me casé con mi esposa y nos fuimos de luna de miel, bueno, la luna de miel de nosotros fue muy dura, si quiere que les diga, porque yo llegué enfermo. Bueno, uno en luna de miel y enfermo, encerrados en un cuarto de hotel, hermano, tirado en una cama de lo enfermo que estaba. Pero bueno, la historia cambia porque el Señor me sanó. Pero hermano, ¿sabe en la habitación qué había? ¿Sabe qué había en la habitación? Una botella de vino. Y yo, para probar a mi esposa, yo aquí me voy a dar cuenta, a ver cómo, porque ella asistía a otra congregación
Yo dije, vamos a ver qué es lo que tiene de Dios mi esposa. Y yo le dije, amor, mira. Y nos la tenían en una hielera, todo bueno ahí, se veía. Y yo, hermano, yo le dije a mi esposa, ahí están las copas, ¿probamos? Y ella me miró así, me dijo, ¿cómo se te ocurre que voy a hacer eso? ¿Y sabe qué hice? La destapé y la vacié. La vacié allá en el baño, la vacié completo. Y yo, si no es para nosotros, no es para nadie. Que la disfrute estos caños de aquí. Alguien dirá, ¡ay, qué locura! Pero un vino, eso es nada. Rico. Si no hay nadie. No estaban mis papás. No estaba la iglesia. No había nadie ahí en ese cuarto. Pero en ese cuarto de hotel estaba el Dios que todo lo ve y que todo lo llena. Así que no trates de ocultar tu vida y de decir que es que todo, no, Dios es cotidiano, Dios es de todo lugar. Si tú vas para el baño, Él va contigo. No como una hermana que me decía, hermano, yo me baño con ropa porque Dios me ve. No, eso es una niñería. Yo estoy seguro que cuando me estoy bañando, ahí está Dios conmigo. Cuando voy para la cocina, Él va conmigo. Cuando voy al cuarto, ahí va conmigo. Y a donde quiera que voy, ahí está mi Señor. Porque Él no nos falta para nada. Tú y yo somos parte de la iglesia del Señor. Así que en este momento yo le invito en el nombre de Jesús. Dejemos esas niñerías. Que un poquito de esto, que un poquito de lo otro. Es que yo tengo mucho conocimiento. No, esto no es por años. Esto no es para que usted se crea más que los demás. No. Aquí el único grande, aquí el único digno de toda adoración se llama Jesucristo. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso toda impureza. Ahora, cuando hablamos de inmoralidad, la inmoralidad no es solamente cuando una persona cae en fornicación o en adulterio. Porque a veces pensamos que la inmoralidad solamente es la fornicación y el adulterio. La inmoralidad es toda clase de pecados. Toda clase de pecado es inmoralidad. Y cuando usted se encuentra en la Biblia allí en la primera carta a los Corintios, hablando de ese caso de un hijastro que convivía con su madrastra. Imagínense eso. Un hijastro que convivía con su madrastra. Ya ese es un caso de inmoralidad extrema. Y dice Pablo, el tal entréguelo a Satanás para que el juicio no le caiga a la iglesia, sino que le caiga a ese que está cometiendo ese caso de inmoralidad. Y uno dice, uy, hermano, ¿cómo así? ¿Cómo que entregarlo a Satanás? Hay poder. Pablo lo recomendó. Porque si el juicio le cae a la iglesia, imagínense. Entonces lo tenían que separar de la iglesia para que el juicio cayera no sobre la iglesia, sino el que estaba cometiendo el caso de inmoralidad. Y para cuando le cayera el juicio de Dios, ¿qué iba a pasar? El juicio de Dios es un castigo. Y sabe, eso lo encuentra usted en la primera carta a los Corintios, pero ya en la segunda, Pablo dice, hablando de ese caso, dice que ese que estaba en ese caso, que lo entregaran a Satanás, dice Pablo que ya se había arrepentido y que ya estaba bien en la iglesia. Por eso no se asuste, hermano, si a uno de nuestros hermanos le cae el juicio de Dios. Porque de acuerdo a lo que usted haga, ese juicio es un castigo que cae, pero no para matarlo, sino para salvarlo. Por eso cuando alguien comete un pecado y lo deja oculto,
el juicio de Dios, como ese es hijo de Dios y hace parte de la iglesia de Dios, y la iglesia del Señor es santa, pero él no descubre su pecado, entonces el Señor viene con el castigo. Y ahí es donde dice la Biblia que muchos de esos castigos son enfermedad. A mí el Señor me castigó con una enfermedad porque yo, hermanos, me llené de orgullo. Un orgullo vano y tonto de pensar, yo sé que me tengo que arrepentir, ya bautizado y sirviendo. Yo sé que me tengo que arrepentir, yo no he ido a la discoteca, no conozco mujeres, y empecé como de alguna manera a justificarme. No, o sea, prácticamente era más santo que todos. Así me sentí yo en un momento. Y como al Señor no le gustan los orgullosos, me bajó de la nube. Y qué estrellón me pegué. Estuve hospitalizado por más, así intermitente, pero Dios me castigó con una enfermedad que nunca la descubrieron, nunca. Fue una cosa terrible. ¿Y sabe cuándo me vine a sanar? Hermano, yo estaba conectado, tenía catéter por aquí, y eso estaba lleno de cosas. Y en una madrugada comprendí que Dios me estaba castigando. Y yo le dije, Señor, comprendo que tú eres grande, que yo no soy nada, que soy un miserable sin ti, que estoy perdido donde siga con este pensamiento. Hermano, yo me desconecté de todo eso. ¿Y sabe qué hice? Me tiré al piso. Y ahí en una habitación de hospital le pedí perdón, Señor. Porque yo también me estaba resistiendo a servirle al Señor en el ministerio. Yo decía, Señor, no. Los pastores, no, Señor, hablan mucho. Porque yo en mi adolescencia, hermano, yo estudié en un colegio de religiosas. Hermano, créame que para mí el colegio fue lo más terrible. Si usted me quiere algo del pasado mío doloroso, fue mi bachillerato. Yo me acuerdo y como que fue muy duro para mí. Hermano, mis compañeros se burlaban de mí. Ay, hijo de pastor. Ay, su papá se acuesta con todas las mujeres. Su papá le roba a todos esos campesinos tontos. Hermano, esto que se lo digan en una formación y que todos se rían. Y que no haya nadie que te defienda y que nadie te diga nada. Muchas veces los baños fueron mi altar, donde iba a llorar. Y yo, Señor, jamás quiero ser pastor. Pero eso lo dije en mi orgullo, porque me dolía lo que me había pasado. Pero yo le dije, Señor, ese día en ese hospital yo le dije, Señor, es que a mí me da miedo, tú sabes lo que me pasó. Yo no quiero volver a vivir eso en mi vida. Y el Señor me hacía sentir, pero es que tú no estás solo. Es que lo que voy a hacer contigo es que yo voy contigo. Lo que tú vas a hacer no lo vas a hacer solo. Tú no vas a caminar solo, no vas a servir solo, no vas a andar solo. Tú y yo como iglesia del Señor tenemos a uno que va con nosotros siempre, siempre. Él nunca nos deja. Eres parte de la iglesia del Señor. Pero hay cosas que a Dios no le gustan. Y en esta hora, Él quiere que tú las entregues. Porque así no va a poder hacer más nada contigo. Hay vanidades de allá afuera que se están pegando. Hay cosas de allá que tú ya las tienes adheridas a ti. Pero a Dios no le gusta, no le agrada. Yo te digo y te doy un consejo. Es mejor que nos humillemos nosotros. Porque si tú esperas a que Él te castigue, el castigo es para el que no quiere obedecer. Y el Señor está diciendo, ¿por qué queréis ser castigados? ¿Por qué? ¿Usted por qué tiene que esperar que el Señor lo castigue, hermano? Eso duele mucho. ¿Sabe? Se lo aconsejo por experiencia.
No se deje castigar. Vea, bajémonos más, bajémonos más. Bájate más. Deja que Cristo sea el que crezca y tú y yo seamos los que menguemos. Yo quiero que usted en esta hora aprenda, en el nombre del Señor Jesucristo, que nosotros estamos en la iglesia del Señor Jesucristo. No somos cualquiera, no vivimos como cualquiera y no hacemos lo que cualquiera hace por el mero hecho de ser hijos de Dios. Pero en esta hora yo voy a desafiar a un hijo o una hija de Dios que sabe que tiene que dejar algo, que Dios no está agradado. Y aquí está este altar donde te vas a humillar delante del Señor y no vas a esperar que pase otra cosa para que te des cuenta lo que tenías que hacer hoy. Hoy lo puedes hacer. Hoy lo puedes hacer. Porque eres parte de su iglesia, porque le pertenecemos al Señor y somos de Él.